Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alan Cadena Dural, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, SEAD Mariquita, Tolima. La presente exposición pues, es de acuerdo al tema que me tocó del curso de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, y pues el tema como tal es la floculación. Entonces, esa es mi presentación y pues vamos a dar inicio a ella. Entonces, por favor. ¿Qué es la floculación? La floculación es un proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. Entonces hablamos de que la coagulación y floculación como tal pues van de la mano, porque hablamos de que primero en la planta de tratamiento, digamos como tal una planta de tratamiento convencional, ¿cierto? Existe lo que es la captación del agua. Luego, después de la captación del agua, pues el agua realiza un recorrido y donde ingresa a la planta. Al ingresar a la planta como tal, pues hay un tratamiento primario, ¿cierto? Que es la cloración, y posteriormente con unos equipos como tal, pues se mide las características físico-químicas del agua y entra como tal a hacer, digamos, el proceso de coagulación y floculación. Entonces quiero hablar algo rápido de qué es la coagulación para que podamos entender el proceso de floculación. Entonces, como tal, la coagulación, la misma palabra lo dice, coagular, es aplicar unas sustancias químicas, ¿cierto?, que van a modificar van a modificar como tal las presencias de las partículas coloidales para que coagulen. Entonces ya hay como tal, es el proceso de coagulación. Obviamente pues hay un proceso más detallado, pero pues ese no es el tema. Entonces posteriormente entramos a la floculación. Entonces floculación, el tratamiento físico, es la unión entre los flóculos ya formados con el fin de aumentar su volumen y peso de forma que pueda decantar. Consiste en la captación mecánica de las partículas neutralizadas, dando lugar a un entramado de sólidos de mayor volumen. De esta forma se consigue un aumento considerable del tamaño y la densidad de las partículas coaguladas, aumentando por tanto la velocidad de sedimentación de los flóculos. Entonces hablamos del proceso como tal, donde luego de las partículas coloidales están digamos, coaguladas, ¿cierto? Entra lo que es la parte del floc. Entonces lo que hace el floc es este proceso que nos dice el tratamiento físico, de que estas partículas, ¿cierto?, por medio también de sustancias químicas, por medio también de lo que hablamos de la gravitacional, de la velocidad gravitatoria, que más adelante pues voy a tratar de explicar eso, lo que realiza es que el floc aumenta las partículas y el peso como tal hace que esto se sedimente. Entonces voy a seguir explicando como tal el tratamiento y el proceso. Entonces los factores que influyen en la floculación: la naturaleza del agua, que hablamos de las características físico-químicas del agua cruda, tales como alcalinidad, el pH, la turbidez, la cual afectan la coagulación y la floculación. ¿Cómo se miden este tipo de características físico-químicas del agua? Pues hay unos equipos especiales para eso, que es un pHímetro, ¿cierto?, que se puede medir in situ. In situ es en el sitio, en el momento. La turbidez, pues como tal, la turbidez es lo que vamos a tratar de disminuir con el proceso de coagulación y floculación. Acá quiero mostrarles un equipo para medir el pH, ¿cierto? Entonces, esto es la entrada de una planta de tratamiento de agua potable, donde debemos tomar ese tipo de parámetros, este tipo de análisis para esos parámetros, para poder llevar un control, un registro y saber qué calidad tiene el agua. Posteriormente, pues miramos como tal ahora la intensidad de agitación. Cuanto mayor es el gradiente, más rápida es la velocidad de aglomeración de las partículas.
Hablamos de cuanto mayor es el gradiente. ¿Qué es el gradiente como tal? El gradiente es la conjugación como tal la textura como tal del agua a una superficie o a una rampa como tal. Es la entrada como tal a lo que son los floculadores. Hablamos de una planta de tratamiento convencional, ¿no? Que están, digamos, en los pueblos, en los municipios. Ya hay plantas de tratamiento más avanzadas que tienen otro tipo de floculadores. Entonces, ¿qué son las partículas coloidales? Bueno, también quiero que recordemos que las partículas coloidales son de muy bajo diámetro y que son responsables de la turbidez o del color del agua superficial. Por lo tal, tenemos que realizar la coagulación y la floculación para disminuir este tipo de turbidez, ¿cierto? Debemos saber que debemos cumplir con una calidad y unas características del agua para poder seguir con el tratamiento. Entonces, debido a su muy baja sedimentación, la mejor manera de eliminarlos es por los procesos de coagulación y floculación. El objetivo de la coagulación es desestabilizar la carga electrostática para promover que los coloides se agrupen. Tiempo de floculación, compartimentalización. En la floculación, la velocidad de aglomeración de las partículas es proporcional al tiempo, existiendo un tiempo óptimo para la floculación, normalmente entre 20 y 40 minutos. Mediante ensayos de prueba de jarras se puede determinar este tiempo. Tiempo de floculación inferior o superior al óptimo disminuye la eficiencia del proceso. Bueno, acá hay una imagen para quería mostrarles el test de jarras, ¿cierto? Entonces tenemos 4 jarras como tal, tenemos a cierto volumen una cantidad de agua, ¿cierto? La turbidez se ve que es alta y tenemos unos agitadores, la cual se va a realizar como tal con este equipo, el test de jarras, donde nos va a arrojar unos resultados para poder nosotros saber la calidad del agua y saber el tiempo de floculación y de coagulación. La floculación es entonces un proceso causado por la colisión entre partículas en las que intervienen 3 mecanismos de transporte en forma secuencial. Floculación pericinética o browniana. Son las partículas coloidales del tamaño menor de un micrómetro empiecen a aglutinarse. Floculación ortocinética o gradiente de velocidad. Empieza a actuar cuando el microflóculo inicial alcance su tamaño de micrómetro, promoviendo un desarrollo mayor, y se produce en la masa del fluido en movimiento. Sedimentación diferencial, ese es el tercero como tal ya. Se debe a las partículas grandes que al precipitarse colisionan con la más pequeña, que van descendiendo lentamente y ambas se aglomeran. Bueno, quiero entrar en detalle en esta parte. Por favor, miremos esta imagen. Módulos de floculación. Entonces acá tenemos un ejemplo de pericinética, ¿cierto? Y tenemos de ortocinética. Entonces ya como tal vemos las partículas coloidales, vemos en qué momento se relacionan para poder que se realice el floc, ¿cierto? Gradientes de velocidad. Entonces vemos como tal el movimiento, ¿sí? Las flechas indican el movimiento, y la sedimentación donde se ve el momento en que el floc empieza a aglomerarse, o las partículas empiezan a aglomerarse y se forma el floc. Bueno, acá hay unos ejemplos de floculadores. Esto es muy importante, ya que de acuerdo a los diferentes tipos de floculadores, pues asimismo también tenemos un conocimiento de la capacidad de floculación que podemos nosotros realizar a ese tipo de agua, a este tipo de características del agua, a este tipo de tratamientos que se realizan en las plantas. Entonces, en realidad los floculadores, ¿qué hacen? Los floculadores como tal, vamos a iniciar a mirar la imagen, pues ven que es un tipo de paredes, ¿cierto? Donde
la velocidad o el caudal del agua al entrar a la planta, ¿cierto? Debe disminuir, ¿sí? Luego, antes de entrar acá, pues se realiza como tal la coagulación para que por medio de estos canales, ¿sí?, el agua va lentamente y se va produciendo la floculación más rápida, ¿sí? Porque en menor velocidad actúa, digamos como tal, o se aparece el floc, y posteriormente, luego de pasar por este tipo de floculadores, ya como tal empieza a sedimentar el floc. Bueno, acá hay otro ejemplo de floculadores, de otra imagen tomada en México. Y acá, pues acá quiero mostrarles un ejemplo de otro tipo de floculadores, ¿cierto? Encontramos acá unas hélices, y las hélices como tal van a generar un movimiento. Este movimiento lento va a generar que las partículas que ustedes pueden evidenciar acá en la imagen, pues van a empezar a aglomerarse, y posteriormente por otro conducto van a empezar a sedimentarse, y vamos a empezar a ver el agua más clara, más limpia. Ese es el tipo de floculadores. Entonces tenemos por dos tipos: contacto de sólido y otro tipo por potencia. Contacto de sólidos, hablamos de floculadores mecánicos y floculadores hidráulicos. Y por potencia, hidráulicos y mecánicos. ¿Cuáles son los hidráulicos? Pantallas helicoidales, medios porosos y las tuberías. Y los mecánicos, las paletas o las turbinas. Esta es la bibliografía. Bueno, ya para terminar, quiero agradecer al grupo de trabajo, a los compañeros, quiero agradecer a la tutora por estas guías y este material tan importante para nosotros como estudiantes, para poder realizar una buena investigación y tener un gran conocimiento sobre lo que son las plantas de tratamiento de agua potable, que a medida del tiempo se van a ver más reflejadas, más tecnificadas, y es lo que realmente el mundo necesita: transformar el agua, cuidar el agua, es lo más importante. Muchas gracias, Dios los bendiga. Fin.